comienza el programa A través de la Biblia, un espacio de estudio y reflexión de la palabra de Dios en voz del hermano Claudio Bravo. Acompáñenos y viajemos juntos a través de la Biblia. Hola, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos a un programa más de A través de la Biblia. Doy las gracias a Dios por esta bendición que me da de poder compartir nuevamente un estudio más de la palabra del Señor y seguir viajando a través de los libros de la Biblia, a través de su contenido y extraer las riquezas espirituales que ella tiene para nosotros. Estas riquezas de conocimiento que nos ayudan a nosotros a poder interpretarla mejor, a poder entenderla mejor y así también poder expresarla, poder exponerla, predicarla de mejor forma. Así que le invito a que juntos podamos comenzar el estudio del día de hoy. Le invito a todos a quienes nos están escuchando, sintonizando, a quienes también nos están viendo a través de las diferentes plataformas digitales. Les invito a que juntos podamos comenzar el estudio del día de hoy, que será el libro de Deuteronomio. Así que ya comenzamos con el último libro de esta primera sección del Antiguo Testamento que conocemos como el Pentateuco. ¿Ya? Le hago una pregunta, ¿se acuerda cuál era el nombre original, el nombre en hebreo de los libros anteriores, de los primeros 4 libros del Antiguo Testamento? Si lo recuerda, muy bien. Si no, hacemos un repaso de los nombres hebreos de estos primeros 5 libros. En primer lugar teníamos el libro de Génesis. Y recordar que estos nombres, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son los nombres o los títulos que se les dio al momento de traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego, en esta famosa versión que se conoce como la versión de los 70, la Septuaginta. ¿Ya? Estos títulos no son los originales, sino que son los traducidos al griego. Originalmente el libro de Génesis se llamaba Bereshit, porque es la primera frase que aparece en el primer versículo, en el principio. Éxodo, originalmente se llamaba Shemot, que quiere decir nombres, porque el primer versículo nos dice estos son los nombres. Levítico, en hebreo, es Vayikra, que significa y él llamó. Y otra vez lo digo, porque es la primera frase que aparece en el primer versículo. Números es Bemidbar, que significa en el desierto. Y ahora Deuteronomio, originalmente en hebreo es Devarim, que significa palabras. Si ustedes leen el primer versículo, se los voy a leer, dice, estas son las palabras. Así comienza el libro de Deuteronomio. ¿Ya? Entonces, ya tenemos todos los nombres. Ahí si usted quiere anotarlo, se lo voy a repetir otra vez. Todos los nombres en hebreo. Génesis, Bereshit. Éxodo, Shemot. Levítico, Vayikra. Números, Bemidbar. Y Deuteronomio, Devarim. Deuteronomio en griego quiere decir segunda ley. Deutero, segundo. Nomía, nomio, en este caso se refiere a ley. Segunda ley. O también puede traducirse como repetición de la ley. Así que comenzamos nuestro estudio hablando en primer lugar acerca del autor. Como ya lo hemos mencionado en los capítulos anteriores, hablando de los primeros 4 libros, Moisés es el autor. Consideramos que Moisés es el autor del Pentateuco. Tenemos evidencia bíblica. Hay textos que nos hablan acerca de Moisés escribiendo y testimonios de otros libros fuera del Pentateuco, aludiendo esta paternidad mosaica del Pentateuco. Esa es la postura tradicional, ya conservadora, la postura tradicional judía, y también dentro de la historia eclesiástica se ha considerado, la historia de la iglesia se ha considerado a Moisés como el escritor de estos primeros 5 libros. Hay otra corriente teológica, ¿cierto?, del siglo XIX que surgió, llamada la Alta Crítica, que apuntaba a
a otro, a otro autor del Pentateuco, ¿ya? Considerando a Moisés no como su autor, sino a, a otro personaje como un compilador y no en una fecha tradicional como nosotros la conocemos entre el 1446 a 1406 a.C. aproximadamente, sino que en una fecha más tardía hacia el siglo V antes de Cristo, o sea, 400 años antes de Cristo, en el año 400 antes de Cristo. Para ellos, el compilador, muchos consideran que es Esdras quien compiló lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Esdras, el mismo Esdras que nosotros encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál era la hipótesis? ¿Cuál era la postura? ¿Cuál era la idea, la teoría que presentaba la alta crítica? Es que este compilador tuvo como recursos varias fuentes de las cuales él extrajo información, historias, y las compiló, las unió y surgió lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, la Torá. Entonces, según la alta crítica, según estos teólogos de la alta crítica racionalistas, ellos vieron que hay diferentes estilos literarios dentro del Pentateuco, diferentes formas, algunas situaciones que, por ejemplo, relatos duplicados que se repiten. Entonces, vieron todas estas, para ellos, incongruencias del texto y consideraron que habían diferentes fuentes, de las cuales el compilador las utilizó, las unió y dio como resultado el Pentateuco. Entonces ellos hablan de la fuente JEDP, lo mencionamos ya en un capítulo especial acerca de la paternidad mosaica del Pentateuco, de la paternidad de los primeros 5 libros. Sin embargo, lo débil de esta teoría, ¿cierto? Donde se cae esta teoría es cuando se trata de afirmar la existencia de estas fuentes, porque estas supuestas fuentes son especulativas. No hay una confirmación, no hay un hallazgo, por ejemplo, un hallazgo arqueológico que compruebe la existencia de estas fuentes. No hay manuscritos antiguos que citen a estas fuentes. Entonces, todo esto se basa solamente en una teoría. No hay nada comprobable en cuanto a la hipótesis documentario. Por eso que nosotros consideramos que Moisés es el autor, porque tenemos evidencia bíblica que nos ayuda a confirmar esta posición, esta realidad. Por ejemplo, tenemos Deuteronomio 31:9 que nos dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví. 31:24 también nos dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, ahí sigue el versículo, pero nos da a entender que Moisés escribió la ley. También tenemos textos fuera del Pentateuco, como Malaquías 4:4, que nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Y mayormente tenemos el testimonio de Jesucristo, que este argumento es un argumento de peso, porque es el mismo Jesucristo que habla acerca de Moisés como el autor. Juan 5:46 nos dice: porque si creyeseis a Moisés, dice Jesucristo, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y aquí hace algo muy importante Jesucristo, porque no dice si creyesen a los libros de Moisés, si creyesen a lo que Moisés escribió, sino que dice si creyeseis a Moisés. Aquí vemos como que el alma del Pentateuco es Moisés. Entonces, este testimonio de Jesucristo obviamente da peso a esta postura acerca de Moisés como el autor. Seguimos hablando acerca de la fecha de composición de Deuteronomio. En este caso lo complementamos con lo que hemos hablado anteriormente, porque Deuteronomio pertenece a esta clasificación de la ley, a esta clasificación conocida como Pentateuco o Torá, por lo tanto posee la misma fecha, de 1446 a 1406 a.C. aproximadamente, el tiempo exacto en que el pueblo de Israel estuvo peregrinando en el desierto. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que el éxodo ocurrió en esta fecha aproximadamente, 1446? ¿Por qué barajamos esta fecha? ¿Por qué se considera como una fecha tradicional, una fecha aceptada por la mayoría? Se tiene como referencia el reinado del rey Salomón, que se estima en el 970 a.C. aproximadamente. Es el comienzo del reinado de Salomón. Y él
templo fue construido 480 años después de la salida de Israel de Egipto. Y eso lo vemos nosotros en Primero de Reyes 6:1, que nos da este dato histórico, esta fecha. 400 años después fue construido, 480 años después fue construido el templo de Salomón. Y el templo fue construido 4 años después del comienzo del reinado de Salomón. Salomón comienza en el 970, o sea que en 966, 4 años después. ¿Ya? Recuerden que antes de Cristo las fechas es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Se va de atrás para adelante. Es diferente. O sea, si Salomón comienza su reinado en el 970, ya 4 años después sería el 966. O sea, se restan años, pero así se va avanzando de atrás para adelante. Entonces, si nosotros sumamos los 966 años más los 480 años, nos da la fecha exacta o la cantidad de 1446. Por eso que se estima como esa fecha es aceptada por la mayoría como la fecha tradicional de la salida de Israel de Egipto, o sea, el Éxodo. ¿Ya? Esa es la fecha que se considera de escritura del Pentateuco, 1446 a 1406 a.C. Ahora, ¿cuánto es el tiempo que comprende el libro de Deuteronomio, que abarca el libro de Deuteronomio? Bueno, aquí el libro de Deuteronomio no avanza mucho en la historia. Vimos que el libro de Números es el que avanza más en la historia porque nos presenta ya los 38, la mayoría de los años de peregrinaje en el desierto, los 38 años aproximadamente. Deuteronomio nos habla o avanza la historia un mes, abarca un mes aproximadamente, ¿ya? El último mes de peregrinaje aproximadamente del pueblo de Israel en el desierto, antes de entrar ya a la tierra prometida. Seguimos. El tema principal del libro de Deuteronomio. Y este es la renovación del pacto entre Dios e Israel mediante un llamado a amar, a obedecer y a permanecer fieles a la palabra del Señor. El libro de Deuteronomio es una composición de discursos de Moisés. Recordemos que esta generación, en el libro de Números se nos habló acerca de una generación que dudó de la palabra de Dios y que por dudar, por rebelarse en contra de Dios, como lo vimos en el libro de Números, Dios los castigó con vagar por el desierto, a vagar estos 40 años en el desierto. Por lo tanto, esa antigua generación murió en el desierto y ahora una nueva generación, los hijos de quienes salieron de Egipto, son los que ahora están ya a puertas de entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, Moisés considera factible, considera necesario el poder recordarles a esta nueva generación las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, el trato de Dios, el poder de Dios y el pacto que Dios había establecido con su pueblo, con ellos, con sus padres, y que ellos como hijos debían seguir siendo este pueblo de pacto con Dios y cumplir este pacto que habían, ¿cierto? Que habían acordado con Dios. Entonces una nueva generación iba a entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, Moisés comienza a dar estos discursos al pueblo de Israel para que ellos pudiesen tener claro cuál era su posición frente a este Dios de pacto y cuáles eran sus deberes como pueblo del pacto. Deuteronomio constituye el discurso final de Moisés antes de su muerte. A través de él recuerda las obras de Dios, renueva el pacto establecido en Sinaí y exhorta a la nueva generación a vivir en obediencia para disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida. Mientras, esto es importante, aquí vamos a enlazar los libros de Levítico, Números y Deuteronomio, porque tienen ambos, estos tres libros nos hablan bastante acerca de la santidad. Mientras Levítico enfatiza la santidad en la adoración y Números la santidad durante la peregrinación, Deuteronomio enfatiza la santidad expresada mediante una obediencia nacida del amor a Dios. Y eso es
los que nos presenta el libro de Deuteronomios como tema principal. Ahora, un dato importante que no tomé en cuanto a la autoría del libro de Deuteronomio, no sé si lo dije, pero lo voy a mencionar, es que claramente en los últimos capítulos se nos habla acerca de la muerte de Moisés. Es obvio que Moisés no pudo haber escrito acerca de su propia muerte. Lo más probable, y todos los estudiosos bíblicos concuerdan en que fue Josué, el sucesor de Moisés, quien haya añadido aquí el relato acerca de la muerte de Moisés. Ahora, esto no invalida la paternidad mosaica, no afecta la paternidad mosaica del texto. Pero sí, este relato tenemos que tener claro que de acerca de la muerte de Moisés fue escrito por Josué. Lo más probable es que haya sido escrito por él, por el sucesor de Moisés. Bueno, y ahora vamos a estudiar 7 temas históricos y teológicos que nos presenta el libro de Deuteronomio. En primer lugar, hablamos acerca o vemos este tema importante que es la fidelidad de Dios y el recuerdo de sus obras. Antes de entrar en Canaán, Moisés recordó a la nueva generación todo el camino recorrido desde Horeb, o sea, el monte Sinaí. Recuerden que el monte Horeb y monte Sinaí es el mismo monte, pero se le conoce con estos dos nombres. Recorrido desde Horeb hasta las llanuras de Moab, Israel había experimentado victorias, fracasos, disciplina y provisión divina. El propósito de este repaso histórico era enseñar que Dios había permanecido fiel a sus promesas a pesar de la constante incredulidad del pueblo. Recuerden que el libro de Números nos habla acerca de las diversas murmuraciones del pueblo de Israel frente a diversas situaciones. Tenían hambre, tenían sed, tenían frío, siempre murmuraban en contra de Dios. O sea, en este caso murmuraban en contra de los líderes, de Moisés, de Aarón. Y obviamente esto era una rebelión en contra de la provisión directa de Dios, del cuidado de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces vemos que a pesar de todas aquellas cosas, a pesar de todas estas rebeliones, a pesar de todas estas murmuraciones, a pesar de la dureza del corazón del pueblo de Israel, aún así Dios permaneció fiel a sus promesas. La fidelidad de Dios nunca se apartó del pueblo de Israel. Dios claramente castigó el mal, castigó el pecado, castigó la rebelión, castigó la murmuración. Pero aún así tenía misericordia del pueblo de Israel. Aún así él permaneció fiel a su pacto. Entonces Moisés quiere recordarle a esta nueva generación que a pesar de que sus padres, que murieron en el desierto, murieron en rebelión, en murmuración, en pecado, aún así Dios ha permanecido fiel a sus promesas. Y ellos son una clara evidencia de esa fidelidad, porque ahora ellos, sin haber visto estos eventos sobrenaturales, sin haber sido testigos, quizás muchos de ellos, de la fidelidad de Dios, de las promesas de Dios, del poder de Dios, aún así ellos serían bendecidos con seguir siendo el pueblo del pacto. Ellos serían bendecidos con las bendiciones del pacto. Entonces, Moisés les recuerda esto al pueblo de Israel, esta nueva generación. Les recuerda para que ellos también no cometan los mismos errores que sus padres, sino que ellos puedan contemplar, observar la ley de Dios y hacer la voluntad de Dios. Recordar las obras del Señor era fundamental para evitar el orgullo y la autosuficiencia. Una vez establecidos en la tierra prometida, la memoria de la fidelidad divina debía fortalecer la confianza de Israel para enfrentar los desafíos futuros. Y eso es importante. Moisés les recuerda esto al pueblo de Israel para que ellos entiendan la importancia, la santidad de Dios, la importancia de la fidelidad de Dios, pero también para que ellos puedan, cuando estén en la tierra prometida, puedan vivir acorde a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, que ellos no se olviden de quién los sacó de la tierra de Egipto. Porque si Dios lo iba a introducir en una nueva tierra, no era para que ellos comenzaran a vivir una vida sin contemplar a Dios, o una vida nueva sin considerar a Dios en sus vidas, sino que ellos debían vivir como el pueblo de Dios.
y debían ser testigos, luz para las demás naciones, que el Dios de sus padres los había introducido en esa tierra, les había dado esa tierra por herencia y que ellos eran el pueblo de Dios. Importancia teológica que nosotros encontramos en este tema acerca de la fidelidad de Dios y el recuerdo de sus obras es que Dios permanece fiel a su pacto a pesar de la debilidad humana. Lo mencionábamos, ¿cierto? A pesar de la dureza del corazón de los hombres, del pueblo de Israel, aún así Dios permaneció fiel a su pacto. La historia revela la providencia y dirección soberana de Dios. Desde que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, el pueblo de Israel vio el poder de Dios, la soberanía de Dios sobre Egipto, sobre Faraón. Vio las señales, los prodigios, vio el mar rojo abrirse, vio el maná, vio el agua de las rocas, de las peñas. Vivió una vida completamente bajo la provisión divina. Entonces eso es una gran enseñanza que el pueblo de Israel obtuvo estando en el desierto. Recordar las obras del Señor fortalece la fe y preserva de la apostasía. Y eso es muy importante. Y estas verdades teológicas no tan solamente fueron realidades para el pueblo de Israel, sino que también para nosotros. Recordar la obra del Señor nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestra fe, a recordar cuán fiel ha sido el Señor para con nosotros. Nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a no olvidarnos de Él. Como nos dice ahí, nos preserva de la apostasía. Lamentablemente el pueblo de Israel, ¿qué es lo que sucedió con ellos estando ya en Canaán, estando en la tierra prometida? Ellos apostataron de su fe, se olvidaron de Dios, se olvidaron de las maravillas de Dios, se olvidaron de este recordatorio que Moisés les hizo y les advirtió que hicieran el bien, que guardaran los mandamientos de Dios. Entonces, también es una gran enseñanza para nosotros. Como punto número 2, tenemos también la renovación del pacto. ¿Se recuerdan que Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley? No es que Moisés haya entregado ahora una nueva ley, sino que vemos que les recuerda al pueblo de Israel para que haya una renovación del pacto entre el Dios y el pueblo de Israel. La generación que salió de Egipto había desaparecido en el desierto debido a su incredulidad. Ahora la nueva generación debía asumir personalmente el compromiso de vivir conforme al pacto establecido por Dios. Cuando el pueblo de Israel en primera instancia se compromete a hacer la voluntad de Dios, a cumplir los mandamientos de Dios. Éxodo capítulo 19, capítulo 20, nos habla de la antesala de la entrega de los 10 mandamientos. Capítulo 19 vemos como la presencia de Dios se posa ahí en el monte. Y vemos estruendos, son de bocina, relámpago, que el pueblo tenía miedo, pero aún así el pueblo se comprometió a una voz a hacer la voluntad de Dios, a comprometerse con los mandamientos de Dios. Y vemos el capítulo 20, la entrega de estos 10 mandamientos. Aquí Moisés, ¿qué es lo que quiere hacer con el pueblo de Israel? Es que ellos nuevamente se comprometan, a esta nueva generación se comprometa con realizar, con cumplir la ley de Dios, cumplir sus mandamientos, hacer la voluntad de Dios. Moisés no presentó una ley diferente, sino una renovación y aplicación de la ley para quienes estaban a punto de establecerse en Canaán. El pacto recordaba que Israel pertenecía exclusivamente a Jehová y que su permanencia en la tierra dependería de su fidelidad. Entonces, no era que claramente Dios le había prometido una tierra, pero esto también dependía del actuar del pueblo de Israel. No es que el pueblo de Israel se iba a quedar ahí y ya no iba a hacer absolutamente nada después de recibir la tierra. Ellos tenían que también cumplir su parte del pacto. ¿Y cuál era la parte? ¿Y cuál era esta parte que el pueblo tenía que cumplir? Era hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que las bendiciones del pacto estuvieran en ellos. Para que las bendiciones del pacto ellos las pudieran disfrutar. Entonces su permanencia en la tierra prometida dependía en gran parte de la fidelidad del pueblo al pacto, a la ley de Dios. Dios siempre les advirtió que si ellos hacían su voluntad, ellos serían benefactores o serían beneficiarios, de las bendiciones del pacto. Si ellos hacían totalmente lo contrario, si ellos se olvidaban de la ley, claramente sufrirían las consecuencias. Y una de las advertencias que el Señor le hace es que
Si ellos se olvidaban de la ley, si ellos no hacían la voluntad de Dios, si ellos olvidaban su fe, ellos también serían sacados de su tierra. Así como Dios los llevó a aquel lugar, también tenía el poder, la autoridad, la soberanía de sacarlos de aquella tierra y quitarles esa tierra. Y vamos a ver que eso sucedió más adelante. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del pueblo de Israel, por su incredulidad, por su apostasía, por olvidarse de la ley de Dios. Entonces aquí Moisés le está dando a entender, le está declarando, le está advirtiendo lo que tenían que hacer, quiénes eran ellos como pueblo, qué era lo que el Señor iba a hacer con ellos cuando ellos entraran en la tierra prometida, pero también qué es lo que ellos tenían que hacer para seguir recibiendo las bendiciones del pacto y para poder disfrutar como hijos de Dios, para poder disfrutar como pueblo de Dios esas bendiciones. La importancia teológica de este punto. Dios establece una relación de pacto con su pueblo por iniciativa propia, y esto es importante porque aquí la palabra de Dios nos da a entender que el pueblo de Israel no era nada bueno, no se comparaba, ni siquiera era un pueblo. Dios escoge a Abraham, una pequeña familia, después esta familia se multiplica con los hijos de Jacob, después se multiplican estando en Egipto y después forman estas tribus, ¿cierto? Pero aún así no eran un pueblo establecido, no eran una potencia, no era un Egipto con sus grandes construcciones, no era una Babilonia, no era, por ejemplo, un imperio griego, no era un imperio persa, no era un imperio romano, no tenía nada Israel de lo que pudiese jactarse como nación, como pueblo, nada. Pero por iniciativa propia Dios escogió a Israel. Y eso tenía que estar muy claro en el pueblo de Israel. Ellos no eran nada. Pero aún así Dios los escogió para que ellos fuesen la luz de las naciones. Para que en ellos fueran benditas las familias y las naciones de la tierra. Y eso también nos enseña a nosotros algo muy importante. Dios nos escoge a nosotros no por nuestros propios méritos. No porque nosotros seamos capaces, sino por completa soberanía divina, por iniciativa propia. Por iniciativa propia Él se dio a conocer, Él se nos reveló. No porque nosotros llegamos a conocerlo a Él, sino porque Él se reveló a nosotros. Y Él nos escogió a nosotros no porque nosotros le hayásemos buscado y le hayásemos encontrado, sino porque Él nos encontró y Él nos escogió. Cada generación debe responder personalmente al llamado de Dios. Entonces, esta nueva generación era hija de aquellos que pactaron con Dios, de aquellos que estuvieron allí en el monte Sinaí y Dios estableció su pacto con ellos. Pero ahora ellos tenían que renovar ese pacto. Ahora ellos tenían que aceptar y comprometerse a cumplir la ley de Dios, a cumplir la ley de este pacto. Y ellos vivir sus propias experiencias con Dios, no vivir de las experiencias pasadas. Si bien Moisés les recuerda la fidelidad de Dios, les recuerda todos estos prodigios, todo lo que Dios hizo a lo largo de su peregrinación en el desierto, pero ahora ellos debían vivir una vida de pacto con Dios, una relación directa con Dios. Y eso es muy importante, ¿cierto? El pacto une la gracia divina con la responsabilidad humana. Y esto es muy importante porque Dios cumpliría su pacto. Dios cumpliría todas las estipulaciones del pacto, pero también el pueblo de Israel tenía que responder. Obviamente, las consecuencias serían tanto positivas como negativas de acuerdo a la respuesta del pueblo de Israel. Si ellos obedecían, esa consecuencia sería positiva, bendiciones para el pueblo. Disfrutarían las bendiciones del pacto. Si ellos desobedecían, claramente las consecuencias serían negativas y sufrirían las consecuencias, el castigo por no cumplir la ley de Dios. En tercer lugar, tenemos otro tema que es el amor a Dios como fundamento de la obediencia. Uno de los aportes más importantes de Deuteronomio consiste en enseñar que la obediencia verdadera nace del amor a Dios. Y esto es muy importante
Porque esto que estamos leyendo, esto que le estoy leyendo a ustedes, nos suena mucho, nos suena mucho al Evangelio, nos suena mucho a enseñanza del Nuevo Testamento, no tanto como del Antiguo Testamento. El Señor no deseaba únicamente el cumplimiento externo de los mandamientos, sino una entrega completa del corazón. Esta enseñanza alcanza su máxima expresión en el Shema, la confesión central de la fe de Israel, donde se ordena a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. El Shema. El Shema es la oración, una de las oraciones más importantes y uno de los conceptos más importantes para los judíos. ¿Ya? El Shema. El Shema nosotros lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 6. Si quiero leérselos, 6, versículo 4. Y esta es una de las oraciones, como les decía, más importantes del pueblo judío. Si usted lo quiere buscar más información, busque ahí en algún diccionario bíblico, en alguna enciclopedia bíblica, o buscando por ahí, navegando por internet, busque lo que es el Shema. Y el Shema nosotros lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ya? El Shema. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Shema. La oración, una de las oraciones importantes, una de las declaraciones más importantes de la tradición judía. Oye Israel. Y esto es importante porque le decía al principio que esto suena más a Evangelio, suena más a Nuevo Testamento, más que Antiguo Testamento. Porque aquí nos habla acerca del sentido correcto o del propósito correcto, fundamental de lo que era la ley. No tan solamente Dios quería que esto fuera algo superficial, un cumplimiento superficial, sino que también algo que naciera del corazón del pueblo de Israel. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando le dice, oye Israel, ese Shema, significa oír, escuchar atentamente y también cumplir, o sea, obedecer y dar cumplimiento a lo que se está diciendo, a lo que el Señor está demandando de nosotros. Oye, escucha atentamente y haz lo que el Señor te está diciendo. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que pide? Como leíamos hace un ratito, Él no deseaba solamente el cumplimiento externo, sino que también uno interno, una entrega completa del corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Dios demandaba del pueblo de Israel que ellos pudieran amarlo verdaderamente. No que cumplieran externamente solamente por cumplir, sino que la intención del corazón, la intención de su adoración, la intención de la observancia de la ley naciera de un corazón amoroso, de un corazón agradecido, de un corazón que ama verdaderamente y completamente a Dios. Y eso es lo que el Señor también espera de nosotros. ¿No es eso lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Que nosotros le amemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y no tan solamente por los beneficios, no adorarlo, no servirlo por temor, por miedo, sino por amor. Servirlo con toda nuestra fuerza. La obediencia debía surgir de una relación de amor y gratitud hacia el Dios que los había redimido de Egipto. Eso es lo que el Señor quería de su pueblo, porque Él los amó. Cuando Dios les da a entender esto es porque también les quiere dar a entender que Dios los había amado. Él no quería solamente recibir amor de su pueblo, sino también entregar amor a su pueblo. Y Él lo había estado mostrando a lo largo de todo este tiempo de peregrinaje en el desierto, desde que los sacó de Egipto hasta este momento que ya están a puertas de entrar a la tierra prometida. Él ha demostrado una vida, ha demostrado una vida de relación amorosa con su pueblo.
los ha protegido, los ha cuidado, los ha guiado, los ha corregido. Si bien muchas veces la corrección es dura, pero es porque Dios los amaba y no quería que se perdieran. Tuvo que, sí, obviamente, castigar el pecado, castigar la rebelión, pero obviamente esto era para que el pueblo de Israel pudiese entender. Entonces este punto es muy importante, es muy hermoso. Como les decía, Deuteronomio 6.4 nos habla de este punto muy importante, esta tradición que el pueblo de Israel, el pueblo judío, guarda con mucha importancia, que es el Shema, esta oración, esta declaración importante para ellos. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, y amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. La importancia teológica en este punto, el amor constituye la base de toda verdadera obediencia. El pueblo de Israel debía obedecer, pero en amor. Si ellos tenían amor por Dios, se iban a obedecer completamente la ley de Dios. Para ellos no sería un peso, para ellos no sería una carga. ¿Por qué? Porque lo harían por amor. Dios demanda una entrega integral del corazón, o sea, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. No tan solamente al pueblo de Israel, sino que también a nosotros, amarlo con todo nuestro ser. Jesucristo confirmó este mandamiento como el mayor de todos. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y también el Señor dice, y otro mandamiento doy, que se amen los unos a los otros, que amar al prójimo también como a ti mismo. Entonces, vemos que el amor, ¿cierto? Eso debiese motivar nuestro servicio al Señor, nuestra adoración, nuestra obediencia. Otro punto también que nosotros encontramos es la centralidad de la palabra de Dios. La centralidad de la palabra de Dios. Deuteronomio presenta la palabra de Dios como el fundamento de la vida espiritual de Israel. Los mandamientos debían permanecer continuamente en el corazón del pueblo y ser enseñados diligentemente a las nuevas generaciones. La ley debía gobernar la vida familiar, social, política y religiosa de Israel. Incluso el futuro rey tendría que escribir una copia de la ley y leerla diariamente para vivir sometido a la autoridad divina. La centralidad de la palabra de Dios. Y eso también es importante. Jesucristo, cuando él se enfrentó a la tentación en el desierto, él se mantuvo firme en la palabra de Dios. Se centró en la palabra de Dios para contestarle a Satanás, porque Satanás le decía, no está escrito, pero Jesucristo también le decía, escrito está, así dice la palabra del Señor. Entonces eso nos enseña a nosotros que nuestra vida no depende o no está centrada en lo que algunos puedan decir, en lo que la filosofía de este mundo pueda enseñarnos, sino que está basada en la palabra de Dios. En el punto anterior, cuando les leí el capítulo 6, versículo 4 hasta el 9, nos hablaba, se los voy a leer de nuevo, nos hablaba de algo muy importante, donde nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás, esto quería mencionarle, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si ustedes ven alguna imagen de, de líderes religiosos de los tiempos de Jesús, muchos tenían como unas cajitas aquí en su frente, atadas, ¿cierto? Como un cintillo y una cajita enfrente, y también en sus manos unas cajitas que tenían eran como unas tiras bien largas que eran amarradas en su brazo dando vueltas, ¿cierto? Muchas vueltas. Y estas cajitas eran conocidas como las filacterias, que Jesucristo las menciona. ¿Ya? Voy a buscar el texto bíblico donde se menciona las filacterias. Entonces, estas cajitas poseían dentro de ellas algunos textos bíblicos de la Torá. Y algunos textos, como por ejemplo el Shema, capítulo 6, versículo 4 al 9, tenían algunas porciones dentro de estas cajitas. Entonces, los judíos, líderes religiosos, llevaron a practicar esto que le acabo de mencionar
eh, en lo que dice el texto, lo llevaron a la práctica. Ya estaban entre sus frentes, como dice el texto, en sus manos, ¿cierto? Y en los postes de las casas también, ¿cierto? También los judíos tienen unas cositas, creo que se llaman mesusa, donde hay ciertas porciones también de la Torá, de la palabra del Señor. Mateos 23:5, ahí está, lo pueden encontrar. Dice Jesucristo, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, hablando de los líderes religiosos, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterias. Estas cajitas con todas estas tiras las ensanchan, o sea, son más grandes todavía para que todos los puedan ver. Entonces, este punto que le estaba leyendo acerca de la centralidad de la palabra de Dios, los judíos lo llevaron a la práctica. Literalmente ellos llevaban enfrente de su frente, en sus manos, en sus paredes, en las casas, ¿cierto? Tenían la palabra del Señor ahí. Físicamente observaban la ley de Dios. Pero eso también va mucho más allá de algo físico, sino que eso también apunta a toda nuestra vida espiritual también, que en todo tiempo y en toda área de nuestra vida nosotros podamos tener la palabra de Dios como un eje central en nuestra vida, porque es ella la que nos enseña acerca de las grandes verdades espirituales que nuestra vida necesita realmente. Realmente es lo que necesita, la palabra de Dios, porque es la revelación. ¿Se acuerda cuando hablamos de la revelación? La palabra de Dios es la revelación especial de Dios que nos habla acerca de Jesucristo, que nos habla acerca del Evangelio, que nos habla acerca de lo necesario que tenemos que saber para nuestra salvación. La palabra de Dios puede tener muchas respuestas, pero quizás no tiene toda la respuesta que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Porque no es necesario. Lo que la palabra de Dios nos presenta es lo necesario que nosotros debemos saber para nuestra salvación. Recuerde que el tema de la palabra de Dios es la salvación o la redención del hombre a través de la obra de Jesucristo. Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos entender, lo que necesitamos saber. Entonces, este tema también es muy importante en el libro de Deuteronomio, la centralidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios constituye la autoridad suprema para su pueblo y para su iglesia hoy en día. La enseñanza bíblica debe transmitirse de generación en generación. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento de Timoteo, que su abuela, su madre, Eunice y Loida, le enseñaron desde muy jovencito la palabra, las sagradas escrituras a Timoteo. Y eso le ayudó bastante en su formación como un hombre de Dios, y obviamente guiado después por el apóstol Pablo. Entonces es muy importante transmitir la palabra del Señor, no quedarnos con ella, sino que transmitirla, enseñarla, exhortarla. Como le dijo también el apóstol Pablo a Timoteo, le dijo, mientras tanto que voy, ocúpate. ¿Ocúpate de qué? De la lectura de la palabra de Dios, de la exhortación y de la enseñanza, o sea, de la transmisión de la palabra del Señor, de transmitirla de generación en generación. Moisés tenía claro que lo que había vivido años atrás, él también tenía que transmitirlo fielmente, y la ley era algo muy importante que debía ser transmitido, entregado al pueblo de la ley, al pueblo de Israel, perdón. La obediencia nace del conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso es importante también. La obediencia nace del conocimiento de la voluntad de Dios. Si yo no conozco la voluntad de Dios, entonces no puedo obedecer algo que no conozco. No puedo obedecer los propósitos de alguien que no conozco. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Por eso que para la iglesia hoy en día la palabra de Dios es algo muy importante que debe estar presente. Debemos devolverle la importancia de la palabra de Dios, la centralidad de la palabra de Dios en nuestros cultos, en nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque allí nosotros encontramos conocimiento de la voluntad de Dios. Encontramos el camino que nosotros debemos seguir, el camino trazado. Encontramos las palabras de Jesucristo, encontramos el mensaje de Cristo, y eso nos vuelve volvernos a la centralidad de la palabra de Dios, nos hace volvernos también a ser más cristocéntricos. Entonces, todo esto está relacionado. Otro punto más que encontramos también es el punto número 5, la santidad
y la justicia del pueblo del pacto. Israel había sido escogido como pueblo santo para reflejar el carácter de Dios entre las naciones. Esa santidad debía manifestarse tanto en la adoración como en la vida diaria. Por ello, Deuteronomio dedica numerosas instrucciones relacionadas con la justicia, el cuidado del extranjero, del huérfano, la viuda y el pobre. La verdadera espiritualidad debía expresarse mediante una vida de integridad y misericordia. Y eso es importante porque esto también nos suena al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice la verdadera religión es, ¿cierto?, visitar, acordarse de quién, del huérfano, de la viuda. Voy a buscar ese texto también. Son textos que quizá no tengo ahí en la diapositiva para los que están viendo. Pero, Santiago 1.27 nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ve que el Evangelio tiene ese sentido de justicia social, y también lo vemos acá en el libro de Deuteronomio. Moisés les recuerda que también ellos, al ser un pueblo del pacto, un pueblo santo, ellos tenían que también recordar, ¿cierto?, que también ellos deben hacer el bien, no tan solamente, ¿cierto?, con un cierto grupo de personas, no tan solamente con sus pares o con su prójimo más cercano, sino que también con los huérfanos, con las viudas, con los pobres, ¿cierto?, con los extranjeros, tener esa gracia y misericordia con ellos también, así como Dios lo tuvo con ellos. Importancia teológica de este punto es que Dios llama a su pueblo a reflejar su santidad y en toda área. En toda área. También nos llama a nosotros a ser santos en toda área y también a tener en cuenta estas áreas que muchas veces nosotros olvidamos. Porque muchas veces hacemos el bien mirando, mirando a quién. Y la palabra de Dios la palabra de Dios nos enseña y nos da a entender que tenemos que hacer el bien sin mirar a quién, ¿ya? Sin mirar a quién. O sea, no podemos ver ya esta persona sí y esta persona no, porque esta persona cumple los requisitos y esta no. Entonces, el Señor nos envía a reflejar su santidad en toda área y con todos. La verdadera adoración produce justicia y misericordia. La santidad debe manifestarse en todas las áreas de la vida. Otro punto más, penúltimo punto ya. Ya estamos terminando el estudio del día de hoy. Punto número 6, que nos dice la bendición y la responsabilidad humana. ¿Ya? La bendición y la responsabilidad humana. Antes de entrar en Canaán, Moisés colocó delante del pueblo dos caminos: la obediencia, que conduciría a la bendición, y la desobediencia, que traería juicio y disciplina. Deuteronomio enseña que las decisiones espirituales poseen consecuencias reales. Aunque Dios había escogido a Israel por gracia, cada persona debía responder libremente mediante la fe y la obediencia. Esta exhortación culmina con el solemne llamado: escoge pues la vida. Y esto es muy importante porque aquí también este texto o este tema nos habla acerca del libre albedrío, de la libertad que Dios le dio al ser humano de poder escoger. Dios determinó ciertas situaciones, Dios propició ciertas situaciones que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Sin embargo, en cuanto a la voluntad humana, en cuanto al libre albedrío, Dios le dio la responsabilidad o le dio la cualidad, la capacidad al hombre de poder escoger. De poder escoger. Y aquí hay un texto muy importante, muy clave, que es el capítulo 30, versículo 19, que nos dice, se los voy a leer: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, aquí vemos cómo el pueblo de Israel debía escoger. Estaba en su voluntad, en la voluntad del pueblo, el poder escoger hacer lo bueno y hacer lo malo.
la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Entonces vemos cómo Dios le da esta capacidad, le da esta responsabilidad al pueblo de escoger, pero el Señor le da a entender, le dice, escojan pues la vida, no, sea- no sean necios. Claramente deben escoger lo bueno, las bendiciones. Escojan pues la vida, sean obedientes, no desobedientes. El Señor no quería que ellos acarrearan maldición, castigo para su vida, sino lo que el Señor quería es que ellos pudiesen disfrutar de sus bendiciones. Entonces Él le dice, escojan pues la vida. ¿Quién nos enseña esto a nosotros? La gracia divina exige una respuesta responsable del creyente. Y eso es muy importante ahora el día de hoy. Dios también exige de nosotros responsabilidad. Y está en nosotros el poder hacer la voluntad de Dios o no. Dios, su salvación es por gracia. La palabra de Dios nos dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo este medio de gracia, la gracia de Dios, la salvación, la fe, todo es un don de Dios. Pero el creer, el decidir, poder seguirle, el poder aceptar esta gran salvación que el Señor nos da, está en nosotros. Eso no significa que la salvación sea por méritos propios. Que al decidir yo creer en Él, en seguirle, eso sea una obra que sea meritoria para mi salvación. No. Dios dispone todos los medios de gracia. Todos los medios de gracia, porque la salvación es completa, 100% de Dios. Pero solamente Él nos pide escoger. Y el Señor nos dice, pues escoge la vida, pues escoge esta salvación tan grande que te estoy entregando. Pero también está la opción de no recibir, de no aceptar esto que el Señor nos está entregando. Y eso es muy importante. Porque si nosotros hemos aceptado al Señor, es porque el Señor ha dispuesto todos los medios de gracia, de amor. Es como el pueblo de Israel, que Dios demostró todo su poder, pero aún así el pueblo de Israel, muy pocos escogieron seguirlo. Muy pocos confiaban plenamente en Él. Josué, Caleb, de toda una generación. Entonces, como decía el texto de Efesios 2, del 8 al 10, que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Aún muchos dicen que hasta la fe es un don de Dios. Sí, es un don de Dios porque Dios nos da aumenta nuestra fe, pero sí tenemos esa capacidad de poder aceptar o no aceptar ese regalo tan grande que Dios nos da. Y eso no significa que si yo acepto, estoy colocando parte de mis obras, de mis méritos para ser salvo. No, porque la salvación siempre va a ser 100% de Dios. El que yo haya aceptado es mi decisión. Es lo que el Señor ha propuesto para cada uno de nosotros o nos ha dado esa capacidad de poder elegir. Pero la salvación completamente es de Dios. Entonces la gracia divina exige una respuesta responsable del creyente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Somos salvos? Sí, por medio de la gracia, por medio de la fe. Pero si nosotros no aceptamos este regalo, no aceptamos esta gracia, obviamente no somos beneficiarios de las bendiciones de Dios, de esta salvación tan grande. Por eso es que dice la palabra de Dios, el que cree será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque no quiso aceptar pues la vida, como dice Deuteronomio 30:19. La obediencia permite disfrutar las bendiciones del pacto, claramente. Dios llama al hombre a escoger el camino de la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero el Señor nos pide que nosotros podamos creer, ¿cierto? Que podamos creer. El que cree en Él será salvo, dice la palabra del Señor. Entonces damos gracias a Dios que salió a nuestro encuentro y nosotros pudimos aceptar este llamado. Aceptar este llamado. Fue lo único que hicimos solamente en esto. Pero aún eso
No, eso no tiene nada de mérito en nosotros. Nada de mérito en nosotros. Fue la capacidad de Dios que Dios nos dio y Dios nos demostró su amor. Dios dispuso todos los medios para que nosotros pudiésemos aceptar. Y damos gracias a Dios porque nuestra respuesta fue un sí. Porque también pudo haber sido un no. Pero gracias a Dios damos porque el Espíritu Santo también trajo convencimiento a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y pudimos darnos cuenta que realmente necesitábamos de Él. Entonces vemos aquí en Deuteronomio mucho de lo que nosotros vemos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Pareciera que Deuteronomio nos habla mucho del Evangelio. Y finalmente, como punto número 7 de estos temas históricos y teológicos del libro de Deuteronomio, tenemos la promesa del profeta semejante a Moisés. Entre las profecías más importantes del libro destaca la promesa de que Dios levantaría un profeta semejante a Moisés, a quien el pueblo debería escuchar, aunque la profecía tuvo un cumplimiento parcial en el ministerio profético de Israel. Durante todo este tiempo de los reyes divididos, ¿cierto? Vimos que se levantaron tantos profetas en el reino del norte, en el reino del sur. Ahí tenemos los profetas Elías, Eliseo, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Malaquías, todos los profetas menores, todos los profetas mayores. Entonces vemos que hay un cumplimiento parcial de esta profecía de Moisés. Aunque como les decía, hay un cumplimiento parcial en el ministerio profético de Israel, encuentran su cumplimiento definitivo en Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Además, Deuteronomio anticipa la necesidad de una transformación interior mediante la circuncisión del corazón, preparando así el camino para la obra redentora de Cristo. Y por eso que les decía que Deuteronomio, todo lo que hemos estudiado, nos suena a evangelio puro, hablando en un idioma más del Nuevo Testamento. Deuteronomio, quiero leerles esto, Deuteronomio 18, del 15 al 19. Deuteronomio 18, del 15 al 19 nos dice: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces ahí vemos una gran profecía que Moisés habla acerca, que nos presenta aquí el libro de Deuteronomio, hablando de un nuevo profeta así como Moisés que se levantaría en medio del pueblo. Como les decía, esta profecía se cumple parcialmente a través del ministerio de los profetas que fueron los guardianes del pacto, los portavoces de Dios, quienes denunciaron el pecado, ¿cierto?, del pueblo y obviamente llevaban al pueblo también hacia un arrepentimiento. Pero esta profecía se cumple fielmente al 100% en la persona de Jesucristo, como el mediador del nuevo pacto. Entonces, vemos aquí claras luces de que Moisés también recibió esta revelación de parte de Dios, en parte quizás no muy clara, pero sí dando a entender que se levantaría un gran profeta en medio del pueblo de Dios. Obviamente este gran profeta, este gran hombre, era Jesucristo. Si usted estudia el libro de Mateo, se da cuenta que Mateo intencionalmente presenta a Jesucristo como un nuevo libertador, un nuevo Moisés, eh, haciendo algunas analogías, por ejemplo, el Sermón del Monte, como haciendo una analogía, ¿cierto? Un recordatorio a la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. El nuevo decálogo, el decálogo del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, haciendo una comparación con el Sermón del Monte. Entonces vemos que la palabra de Dios presenta a Jesucristo como como el cumplimiento de esta profecía que se nos narra aquí en el libro de Deuteronomio. Y eso es muy importante porque
vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Y vemos cómo la palabra de Dios está entrelazada tan perfectamente que estas alusiones, que estas profecías, que estas menciones no son simple coincidencia, sino que realmente tienen un cumplimiento, tienen una coherencia, tienen una conexión, ¿cierto? Una relación importante. Y eso es porque claramente la palabra de Dios es la revelación de Dios y todos estos hombres se fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19, 20 o 20, 21, si mal no recuerdo, nos habla que los santos hombres de Dios no hablaron de su propia cuenta, sino que fueron inspirados por Dios para poder hablar. Entonces, vemos que la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento, es coherente, ¿cierto? Está relacionada entre sí, tiene una sola línea de pensamiento, no se contradice en ninguno de sus puntos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y este último punto es muy importante y muy interesante porque, como les decía, nos habla, Deuteronomio pareciera que nos habla del Evangelio. Lo que hemos visto hasta ahora pareciera que fuese el mismo Nuevo Testamento que nos estuviera hablando. Jesucristo es el profeta prometido por Moisés. Ese es el cumplimiento de esta profecía. El nuevo pacto transforma el corazón y no solo la conducta externa, ¿ya? También aquí vemos luces del nuevo pacto en el libro de Deuteronomio, del corazón, ¿ya? Que la ley de Dios no tan solamente debía cumplirse de forma externa, sino con amor, de corazón, porque eso es lo que le importa a Dios, que no establecer la ley en un decálogo civil, ya que la gente lo pudiese ver a través de las tablas de la ley como un recordatorio, sino que también estuviera en el corazón de su pueblo, en el corazón de sus hijos. Toda la esperanza de Deuteronomio encuentra su cumplimiento en Cristo. Y eso es importante porque la palabra de Dios es cristocéntrica, todo nos lleva hacia Jesucristo. Así que aquí ya terminamos ya este estudio del día de hoy del libro de Deuteronomio. Vimos los temas importantes y temas históricos, teológicos que nos ayudan a comprender el contenido del libro de Deuteronomio. Ya el próximo capítulo, el próximo estudio, vamos a analizar el bosquejo del libro, vamos a analizar prácticamente capítulo por capítulo, pero de una forma bien breve, ¿cierto? Y también las aplicaciones prácticas que nosotros encontramos del libro de Deuteronomio para nuestra vida. Le invito a que siga sintonizándonos, siga escuchándonos, siga viéndonos y juntos podamos aprender en este viaje a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Los invito a que nos encontremos en un próximo capítulo y que el Señor les bendiga. Esto fue A través de la Biblia, un viaje de conocimiento y pasión por el estudio de la palabra de Dios. Nos encontramos en un próximo programa. Que Dios les bendiga.